Bueno, mi hermano dice que tenemos una enseñanza, el miércoles también, ¿va, hermano? Entonces vamos a hacer una enseñanza un poquito, ya que solo vemos pastores, pero una enseñanza un poquito fuerte. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. La enseñanza se llama estableciendo la palabra de Dios en medio de las tribulaciones. Estableciendo la palabra de Dios en medio de los problemas. Es una enseñanza muy buena, yo sé que van a ser muy bendecidos, fuimos bendecidos a través de esta enseñanza en la iglesia, en la familia de Jesús. Pero es una enseñanza quizás no para todo el pueblo, sino que porque tiene bastante partes bien fuertes, doctrinales muy fuertes, que tenemos que entenderlas, tenemos que discernirlas, tenemos que meditarlas. Y yo los invito que después de esta enseñanza, y estén allá en sus casas, la vuelvan a estudiar, porque yo sé que les va a ser de bendición, especialmente lo que estamos pastoreando. Vamos a ver capítulo 14, verso 27. Esta es una promesa del Señor. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una promesa del Señor Jesús. Y como todos nosotros entendemos, las promesas hay que creerlas, ¿verdad? Ahora el punto está, ¿cómo creemos en las promesas en medio de las tribulaciones? Porque cuando estamos en la congregación y decimos una promesa de estas, todo el mundo dice aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando estamos realmente en medio de las tribulaciones y que aparentemente alrededor de nosotros no hay paz, ¿cómo podemos entender y creer en la paz? La única manera es estableciendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Vamos a leer este pasaje tan conocido por nosotros. Vamos a leer del verso 35 al 39. Al 40 leamos. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que fueran al otro lado juntos. O sea, de otra manera el Señor les estaba diciendo: mi paz va con ustedes, porque yo voy con ustedes. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se hundía, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? El Señor Jesús, en este pasaje siempre me ha llamado la atención, el Señor le dice a los discípulos: vamos al otro lado. O sea, ¿cuántas veces el Señor Jesús nos ha dicho: vamos, hagámoslo, levantemos la obra, hagamos esto? O sea, el Señor está con nosotros y nos está confirmando de diferentes maneras que Él está con nosotros, y a través de su palabra el Señor nos habla, porque es una espada de doble filo que nos está hablando. O sea, nosotros tenemos la promesa más segura, la promesilla más segura, y todo lo que tenemos que hacer es creerla. Los discípulos también creían en la promesa del Señor, pero estaban en proceso de crecimiento. Lo interesante es que cuando llegaron en medio, empezó la tempestad. Pero una tempestad de viento. O sea, se dice claramente que fue un ataque directamente del diablo. Aquí hay dos cosas curiosas. Primero, Jesús estaba dormido. En medio de la tempestad, nuestro Señor Jesús estaba dormido. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos estado dentro de un barco
Yo pocas veces he ido a un barco, pero sí, como fui piloto, tuve la oportunidad de estar en varias tempestades siendo piloto. En una ocasión no iba yo piloteando, pero íbamos de Nueva York para Europa, y en el camino, desde que despegamos, íbamos quizás ya unas 3 horas después que habíamos despegado y habíamos comido. En medio iba en la fila casi de en medio, en un pasillo de en medio, y yo vi una señora que iba a la par mía, pero esa señora desde que habíamos despegado no había soltado el rosario, le daba el rosario, le daba el rosario, le daba el rosario. Y yo pues iba leyendo la palabra. Allá más adelante nos metimos a una tormenta. Como soy piloto, yo sabía lo que venía y entonces me relajé y empecé a sentir hasta rico, siente uno cuando ya es piloto, acordarse de los movimientos y todo. Pero la señora lo sentía rico, yo sentía difícil. Llegó un momento que se empezó a poner cada vez más dura la turbulencia y todo, que la señora hasta dejó el rosario y se agarró de la silla con ganas, va. Entonces a mí me dio un poco de risa, pero al momento seguimos siempre en la tormenta, pero íbamos cerca de una media hora dentro de la tormenta, y era una turbulencia tremenda. Llegó un momento que el avión llegó a hacer unos movimientos que yo siendo piloto yo sé que eso no eran movimientos ya normales, porque empezó a botar el ala, y cuando un avión bota el ala es que el avión se está estoleando, o sea, se está parando en el aire. Yo digo, esto ya está serio, yo también agarrándome ya de las sillas, hermano. Imagínense cómo se sentían los discípulos en medio de esa tempestad y en medio de ver todos esos grandes vientos huracanados levantándose y cayendo dentro de la barca. Yo estoy seguro que los discípulos dijeron, Pedro no le dijo al otro, mira Juan, anda a decirle allí al maestro, ¿no? A levantar a Jesús, decirle que nos saque de esto. O sea, cuando estamos atribulados, perdemos la calma. Perdemos muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y mantenernos firmes, pero a todos nos pasa. El punto de esta noche es de que aprendamos que en medio de los problemas debemos de creer en la palabra del Señor. Y el Señor les había prometido, pasemos al otro lado. Ahora la pregunta es, ¿Jesús sabía si iba a haber la tormenta o no la veía? Sabía, claro que lo sabía. Y si el Señor Jesús le está diciendo pasemos al otro lado, es porque el Señor Jesús sabía que iban a llegar al otro lado, que iban a poder cruzar al otro lado. ¿Por qué el Señor Jesús podía estar dormido en la barca? Primero, porque Él tenía la paz de Dios. O sea, Él creía en la palabra de su Padre. Él tenía establecida la palabra de su Padre en su vida. Y él sabía que Dios estaba con él, Dios Padre estaba con él y no iba a dejar que nada pasara. Segundo, porque también Jesús sabía que había una hora y un momento que había él venido y predestinado para ese momento. Y él lo dijo muy claramente, y no una vez, no que varias veces, no ha llegado mi hora. ¿Cuántas veces nosotros nos atribulamos sabiendo que ya tenemos establecidos que no ha llegado nuestra hora? Que lo único que el diablo está haciendo es atribulándonos, afectando nuestras circunstancias y nuestro contorno para que nosotros perdamos la calma y dejemos de creer en el Señor. Dice, como les dije al final el Señor Jesús, dice en el verso 40, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué estás asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Esa es la pregunta que el Señor les hizo. O sea que para no asustarnos, para mantener la calma en medio de las tribulaciones, necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ir entrando poco a poco más profundo en esto, pero antes yo quiero que veamos Lucas capítulo 10. Lucas 10. Antes que veamos cómo podemos establecer la palabra de Dios en nuestras vidas, es necesario que entendamos por qué un cristiano puede alejarse de Dios. Y hermanos pastores, yo le digo, si usted no enseña a establecer la palabra de Dios a una congregación,
la congregación se va a ir rápido de la iglesia. Y mire, bíblico, capítulo 10, verso 38, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, hay dos razones por las cuales el cristiano se aleja del Señor. La primera es el pecado. El pecado aparta al cristiano de la congregación. El pecado aleja al cristiano de Dios. ¿Por qué? Porque le es más fácil alejarse de Dios que cambiar, que arrepentirse. Hace algunos días yo tengo una hermana que de repente estábamos ministrando cuando el Espíritu Santo me pone y me dice, la hermana llegó y me dice: pastor, quiero que ore por mí, me dice. Dice que yo siento que alguien llega y me jala el pelo, me dice. Ah, bueno, está bien, hermana, vamos a orar, le dije. Y empezamos a orar y estaba ministrándola cuando el Espíritu Santo me pone: dile que se quite lo que tiene puesto. Yo no he sido de las personas que le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer o no hacer. Yo enseño la palabra de Dios. Pero eso es lo que me puso el Espíritu Santo en ese momento. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que le quite el qué, lo que tiene puesto aquí. Y entonces le digo: hermana, le digo, ¿qué es lo que usted tiene puesto acá? Me dijo: ah, esta es una medalla, me dijo, me enseñó una piedra. Esta es una medalla que me regaló mi abuela cuando murió, me dijo. Ah, no me pareció a mí nada extraño, solamente eso tiene. No, mire, aquí tiene, y ya me dio vuelta así y me enseñó unos dijes, que era una estrella de David, pero una estrella de David que tiene un montón de figuritas. Pero no le dije nada, hermano, me quedé intrigado, terminamos de ministrar. Al día siguiente empecé a buscar en internet cuál era el significado de esa estrella, porque no las conozco todas. Y esa estrella se llama el dije de Saturno. Es una estrella que usan los que leen cartas y las manos y todo, para que se las dan para que protegerlos de las maldiciones, de lo malo. Pero este dije de Saturno fue hecho ni siquiera por hombres, sino por ángeles caídos. O sea que en lugar de defenderse, lo que está haciendo es abriéndole la puerta más al diablo. Entonces hasta ahí entendí por qué el Señor me puso que le dijera a la hermana que se quitara eso. Bueno, para no hacerle larga la historia y hacerla corta, yo tuve otra reunión con la hermana, le expliqué qué significaba eso, le dije que ella estaba jalando maldiciones, le explicamos muy bien y todo. La hermana lo que tomó de opción mejor es retirarse. ¿Sabe qué me dijo? Hermano, yo no adoro esto. Yo únicamente lo ando porque mi mamá, mi abuela me lo regaló. Ok, hermana, yo solamente se lo tengo que enseñar. Yo ya se lo enseñó, la decisión es suya. La segunda razón por qué los cristianos se alejan de la congregación, hermano, es porque están más afanados, más preocupados en el vestir, en el comer, que en la palabra del Señor. Y el Señor le dijo claro a Marta, María escogió lo mejor, lo primordial, lo primero, que es adorarlo a Él. Lo primero que nosotros tenemos que es adorar al Señor. Hace algunos días a nosotros nos presentaron en Houston un ministerio. Nosotros lo estamos apoyando todavía, ese ministerio. Pero de repente yo dije, bueno, vamos a apoyar más este ministerio. Es un ministerio muy bonito y todo, de dar comida, de estar apoyando a la gente. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, te estás descuidando de la palabra por hacer otras cosas primero. Hermano, yo no creía, no, esto no viene de Dios. Dije, ¿cómo va a ser si el amor se demuestra con el hermano?
Y me lo volvió a decir, te estás descuidando de mi palabra. Primero es la adoración al Señor y después viene todo lo demás. Eso es bíblico. Primero es la adoración al Señor. Pues la hermana que teníamos ahí involucrada en ese ministerio, a los días dejó de llegar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dejó de alimentarse. Porque prefirió estar haciendo lo que nosotros le habíamos puesto a hacer, a estarse alimentando primero. Entonces tenemos que tener cuidado en que para que el cristiano no se aleje de la congregación necesitamos establecer la palabra de Dios. ¿Cómo establecemos la palabra de Dios? Hay 5 pasos. El primero, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17. Primer paso. Este es fácil, me imagino todos lo conocemos muy bien. Dice la fe. El primer paso es la fe. Dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Acaso no tienen fe? O sea, lo primero que nosotros tenemos que tener es fe en la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es creer que este libro fue inspirado por Dios y que creemos que lo que este libro tiene para nosotros es lo mejor. Aunque el mundo nos diga lo diferente, nosotros vamos a hacer lo que este libro nos diga. No nos vamos a dejar guiar por otra cosa más que por este libro, por la palabra de Dios. David, conocemos la historia todos de David, que cuando David llegó y iba a pelear contra Goliat y llegó al campo de batalla, lo primero que le dijeron es ponte el traje de Saúl, y Saúl se lo prestó, y la palabra dice que se lo probó y todo, y dijo, no, esto no me queda a mí, hijo. Yo no he estado entrenado para esto. Dios me entrenó para matar osos y leones, pero no para usar este traje. Yo voy sin esto, dijo. Y cuando llegó donde Goliat, le dijo, tú vienes con espada y con escudo, mas sin embargo yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos. Nuestra lucha es contra huestes, principados y potestades. Y nuestra armadura es la armadura que Dios nos da. Ya no peleamos estas guerras como las peleábamos en el mundo. Hoy las peleamos a través de la palabra de Dios, creyendo y declarando la palabra de Dios a nuestras vidas. Hay una historia de una mujer, que esta mujer era una familia, y que se quedaron sin trabajo cuando vino una gran helada en los Estados Unidos. Esta familia tenía una niña bien pequeña que se enfermó de neumonía. Y a la niña la llevaron a donde el doctor, y el doctor le dijo que todas las noches tenía que darle un huevo tibio a la niña, porque no tenían dinero para medicinas. Y se fueron para la casa, pero se dieron cuenta que no tenían huevos y no tenían dinero para comprar huevos. Era tan escasa la situación, tan difícil, que no tenían ni siquiera para un huevo para la niña. Y entonces decidieron orar y pedirle al Señor de que les proveyera un huevo para la niña. Y empezaron a orar y pedirle al Señor. Dice que orando estaban cuando de repente vieron afuera una gallina que estaba acurrucada. Y la señora dijo, Dios nos está respondiendo. Salió, y cuando salió la gallina ya no estaba, pero ahí había dejado un huevo. Hermanos, esto pasó 7 días consecutivos. Y los 7 días oraron al Señor para que proveyera un huevo para la niña, y la niña fue sanada al 7º día. Después del 7º día, la gallina ya no llegó más, ya no hubo más huevos porque ya no había necesidad. La niña había sido sanada. Y al 7º día le llamaron a los esposos para que regresaran a sus trabajos. Las fábricas habían sido reabiertas otra vez para que pudieran ir a trabajar. Cuando nosotros creemos en medio de las tribulaciones a la palabra de Dios,
y tenemos fe en la palabra del Señor, hermano, el Señor empieza a proveer y empieza a abrir las puertas de bendición. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que me gusta tanto, la alimentación de los 5,000. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos? Le dice: denle de comer a esta gente. Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, Señor? No le dijeron así, pero me imagino así. ¿Qué te pasa? ¿Te falta algo? Si solamente tenemos 5 panes y 2 peces, tráiganos, con eso les vamos a dar de comer. Dice la palabra bien claramente. ¿Qué hizo el Señor? Bendijo los alimentos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que bendigamos lo que tenemos. Porque cuando nosotros empezamos a bendecir lo que nosotros tenemos, Dios provee y da el doble de lo que tenemos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos en medio de los problemas? Señor, dame esto que me hace falta. Empiece a bendecir lo que tiene, hermano. Empiece a bendecir el carrito que tiene, que es una garracha, pero lo tiene. Hay quienes no tienen un carro. Empiece a bendecir los zapatos que tiene. Hay hermanos y personas que no tienen ni siquiera un zapato que ponerse. El pan que tiene para comerse ese día, empiece a bendecirlo. Crea que el Señor, su palabra dice que bendigamos lo que tenemos y no nos enfoquemos en lo que no tenemos. Y cuando nosotros creemos lo que tenemos y que viene de Dios, porque Dios nos ha proveído, entonces empezamos a recibir las bendiciones del Señor. Vamos a ir a la segunda. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. La segunda es la paciencia. Para establecer la palabra de Dios necesitamos tener paciencia. Mira, hermano, verso 12. Dice: a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Sino imitadores de aquellos que, ¿por qué? Por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿alcanzó qué? La promesa. Hermanos, si no hay paciencia, no hay recompensa. Sin paciencia no podemos tener el galardón que Dios nos tiene esperando. Dice claramente que aprendamos de quiénes, de nuestros hermanos. Porque el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos de Él, que con fe y qué más, y paciencia alcanzaron la promesa, heredaron lo que Dios quería darles. O sea, la paciencia que Dios está hablando es la paciencia aplicada a la fe. Sin paciencia no podemos tener la recompensa que Dios nos quiere dar. Y una persona puede ser calmada, hermano, puede ser tranquila, ahí lo más suave, hasta para sentarse puede ser despacioso, para agarrar un carro, encenderlo, verlo, pero no ser paciente, hermanos, puede ser calmado. Paciente, lo dice claramente la palabra, la paciencia no es una virtud, la paciencia no es algo con lo que se nace, la paciencia es algo con lo que se gana. Mire, vamos al libro de Santiago, primera de Santiago, capítulo 1. ¿Está siguiéndome? Ya vamos entrando, y vamos entrando a otras partes un poquito más fuertes. Verso 2. Dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo que cuando os halléis en diversas que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Se da cuenta, hermanos? La paciencia no es una virtud. La paciencia no es algo que nosotros nacemos con ella. La paciencia es producida a través de ¿qué? De la fe.
Si usted está en medio de las tribulaciones, hermano, y usted se afirma en la palabra de Dios, si usted se establece en la palabra de Dios, si usted le cree a las promesas del Señor y las empieza a declarar para su vida, usted está produciendo paciencia para su vida. Usted está produciendo lo que Dios quiere que usted produzca. ¿Por qué? Porque está ganando paciencia para su vida. Y sin paciencia no podemos tener recompensa. Sin paciencia no podemos tener galardón. Porque Abraham fue probado a través de la fe y de la paciencia. No únicamente a través de la fe. Acuérdense que la promesa se la dio a Abraham. Y Abraham ya se estaba cansando de que la promesa no llegaba. Pero un día Dios le volvió a reconfirmar la promesa a Abraham. Y Abraham decidió, ¿qué dice la palabra? Creerle a Dios. Y por su fe fue justificado. Y ya tenía 100 años Abraham y 90 Sara, o sea que ya había que pensar si había que creer o no creer, ¿va? Pero Abraham decidió creer. ¿Por qué? Porque la paciencia es producto de la fe. Hay 3 tipos de paciencia, o mejor dicho, 3 tipos de pruebas, de tribulaciones. La primera son los problemas que no podemos evitar, los problemas que podemos evitar y los problemas que no debemos evitar. Y los que no debemos evitar, hermanos, son aquellos que hay una razón para que nosotros seamos bendecidos. Y esos problemas Dios los da, Dios los permite que nosotros los tengamos, porque Dios usa el sufrimiento para que nosotros produzcamos paciencia, para que nosotros tengamos mejor carácter, mejor temperamento y seamos cambiados. Hay una historia de un general en una campaña militar que estaba en medio de la campaña y su ejército fue rodeado por el ejército enemigo. ¿Y saben lo que este general le dijo cuando se sintió que estaba rodeado por el ejército enemigo? Le dijo a su tropa, miren, le dijo, nunca en la historia militar de esta campaña se había dado lo que se ha dado ahorita. Tenemos la oportunidad ahorita de atacar al enemigo por todos los frentes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros para tener paciencia tenemos que ver los problemas no como un estorbo, sino como una oportunidad para llegar a otro nivel que Dios nos quiere llevar. Cuando nosotros empecemos a entender que la palabra de Dios nos quiere llevar a otro nivel, nosotros vamos a empezar a estudiar y escudriñar la palabra de Dios en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Vamos al tercero. Vamos a Lucas, capítulo 6. Me cuesta predicar con este micrófono. Que ahí solo predico con el de corbata. Cuando agarro ya el otro, estoy con una mano. 6:45. ¿Tiene de corbata? No, así no. No, así está bien, hermano. Es que lo que pasa es que no me puedo quedar quieto, es otro mi problema. Tengo que andarme paseando por todos lados. 6:45, ¿ya lo tienen? ¿No les molesta que me ande paseando, hermano? Dice, el hombre bueno, de un buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Mire, el tercero, hermanos, es entender que la boca y el corazón están conectados, no están separados. A mí siempre me gusta comenzar estas cosas con una historia. Hay una ocasión en un supermercado llegó una mujer a comprar una lechuga. Y allá buscó al muchacho que estaba atendiendo allá al final y le dice, mire, yo quiero comprar la mitad de una lechuga. Pero es que nosotros no vendemos la mitad de una lechuga, no vendemos la lechuga completa. No, pero yo quiero la mitad, le digo. No, denme toda la lechuga, le digo. Nosotros la lechuga le podemos dar. Mire, vaya a llamar a su manager y dile que yo quiero la mitad de la lechuga. Se cansó la mujer de estar peleando con el hombre. La cosa es que vino el hombre y se va donde el manager. Y cuando llega donde el manager le dice, mire, le digo, ahí hay una mujer, así le digo con esta palabra, una mujer, una vieja, ridícula, que quiere la mitad de la lechuga, le digo. Y le queda viendo el hombre y le hace señales que la mujer estaba detrás. Viene el hombre y la vuelta, y esta dama preciosa quiere la otra mitad, le dice.
Muchas veces nosotros hablamos tanto, hermanos, que metemos la pata. Pero la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. ¿Sabe por qué? Porque la boca y el corazón están conectados. En una ocasión llegaron los fariseos donde el Señor Jesús y le dijeron al Señor Jesús: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Lo que contamina no es lo que entra, sino que lo que sale, ¿verdad? O sea que hay un ciclo, y tenemos que entenderlo esto, hermano. Hay un ciclo que está en proceso. Lo que nosotros decimos vuelve a entrar, y entra por el oído. ¿Y va a dónde? Al corazón. Y el corazón se empieza a llenar. Volvemos a decir, y vuelve otro ciclo. Y el corazón se sigue llenando. Y de la abundancia del corazón habla que más la boca. Si nosotros no cuidamos lo que decimos, nosotros mismos estamos jalando maldición para nosotros mismos. Vamos a Romanos, siempre con este tema, capítulo 10. Romanos 10, verso 8 al 10. Es un pasaje bien conocido por nosotros. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En qué? En tu boca. ¿Y dónde más? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, claramente lo está diciendo aquí el libro de Romanos. La fe está en dos lugares. ¿A dónde? En la boca y el corazón. Cerca de ti está la palabra. ¿Dice a dónde? ¿En nuestra boca? ¿O dice solamente en el corazón, hermano? En dos lugares, en la boca y el corazón. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice que la lengua es una pluma que escribe, ¿verdad? ¿A dónde escribe? Dice, en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros estamos pronunciando, cuando nosotros estamos diciendo, nosotros estamos escribiendo en nuestro corazón. Si no lo dijera el apóstol Pablo, dice como dice el apóstol Pablo en el verso 9, no comienza Pablo diciendo, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, entonces serás salvo. No, él primero comienza, si confesares en tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. O sea que lo que nosotros decimos tiene importancia. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el diablo nos quiere hacer creer que lo que nosotros decimos no tiene importancia y que la boca no está conectada con el corazón. ¿Saben que hay hermanas que me dicen, ay pastor, si lo dije por decirlo, pero realmente no lo siento? Está equivocado, hermano. Eso no es lo que dice la Escritura. Si lo dice, es porque usted lo siente. Si no lo siente ahorita, lo va a llegar a sentir, porque usted lo está declarando y usted está formando un ciclo que lo que usted está diciendo está retornando y está volviendo a entrar a usted a través de su oído y está llegando al corazón. Vamos al otro, el cuarto. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, vamos a leer verso 22 al 24. Entonces dijimos que la boca y el corazón están conectados. Entendamos eso, hermano. El cuarto, para establecer la palabra de Dios, es entender también muy claramente que lo que decimos es lo que tenemos. Mire el verso 22 al 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿tened fe en quién? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que ¿qué?
lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? El Señor Jesús lo dijo, lo que digamos es lo que vamos a tener. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo voy a comenzar esta parte con esta enseñanza. Hay veces vienen hermanos donde a mí me dice, pastor, quiero que ore por mí. Dice que me duele la cabeza, me duelen los huesos, o sea, siento que me duele todo el cuerpo, pastor. Yo quiero que ore por mí porque siento que, yo creo que me va a dar la gripe. Voy a repetir una vez más, ponga atención. Viene un hermano y viene y me dice, o una hermana viene y me dice, pastor, yo quiero que ore por mí, porque dice que siento que me duele la cabeza, me duelen los huesos, me duele en el cuerpo, y yo creo que me va a dar la gripe. Ahora, yo la pregunta que les hago es, ¿la oración será efectiva en esta hermana si yo la hago, hermano? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ya creyó en que le va a llegar la gripe, hermano. Mire, el cuerpo tiene anticuerpos. Mi hermano que es doctor lo sabe bien, ¿verdad? Ahí nos puede dar una clase de medicina aquí ahorita. El cuerpo tiene anticuerpos que cuando llega una bacteria a nuestro cuerpo, estos anticuerpos trabajan como defensa a nuestro cuerpo, para defender nuestro cuerpo de los ataques del enemigo. Ya Dios nos ha creado así, vi qué bendición más grande, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, yo creo que me va a llegar la gripe? Usted mismo le está diciendo a sus anticuerpos que le obedecen a lo que usted está diciendo, porque lo que usted dice, eso va a tener. Y lo que usted le está diciendo, yo creo que me da la gripe, usted mismo le está diciendo a su cuerpo que no actúe, que se quede quieto porque usted quiere estar enfermo. Porque usted le está creyendo que usted va a estar enfermo. O sea, el enemigo de alguna manera nos está haciendo creer de que nosotros digamos lo que sentimos. O sea, se lo voy a poner de esta manera, y esto es bien importante que lo entiendan. O sea, nosotros somos más emocionados, somos más emotivos que realmente que otra cosa. Y las emociones vienen de los pensamientos. O sea, si nuestros pensamientos no están afirmados en la palabra de Dios, acuérdense lo que Dios le dijo a Josué, medita la palabra de día y de noche, ¿para qué? Para ser prosperado. O sea, si usted empieza a afirmar la palabra de Dios en su vida y la medita de día y de noche, cuando usted está en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, hermano, usted no le va a creer a lo que sus emociones le están diciendo, a lo que sus sentimientos le están diciendo, sino le va a creer a la palabra de Dios. Y por difícil que sean los problemas, por difícil que sean las tribulaciones, usted va a empezar a declarar la palabra de Dios para su vida y para los que están alrededor de suyo. Y el más bendecido va a ser usted. Porque usted va a empezar a decir, en el nombre de Jesús, el Señor me va a sacar de este problema. Cuando usted está enfermo, usted empieza a declarar, por las llagas del Señor Jesús, yo he sido sanado. Y yo soy sano, aunque usted no pueda caminar, hermano. Aunque usted esté débil. Es como que, se lo pone de esta manera, como que el día lunes viene un hermano y le duele el cuerpo. De mañana yo amanecí con dolor de espalda. En serio, no estoy mintiendo. Y desde que me levanté me sentí el dolor de espalda. Y anduve toda la mañana así, ya me arruiné, dije, ya me dio el dolor de espalda. De repente me empecé a acordar, lo que decimos es lo que tenemos. Empecé a reprender lo que yo había dicho. Y dije, no, en el nombre de Jesús reprendo este dolor. ¿Cree que el dolor se ha ido? No, ahí anda. Simple y sencillamente ya no me duele. Porque he creído que el Señor Jesús ya me sanó. O sea, debemos declarar lo que la palabra dice. Creer en las promesas de Dios. El diablo va a querer hacer cualquier cosa, hermanos, para hacernos declarar de cómo nos sentimos. Escuche bien esto. El sentirse no establece nada. Pero el decir cómo nos sentimos sí establece algo. ¿Está entendiendo? O sea, si usted se siente enfermo, eso no está estableciendo nada, va a ser sanado. Pero si usted empieza a decir, ay, es que estoy mal, o si usted tiene un problema económico, no, es que ya, mire,
pastor, ore por mí, es que no veo la salida. No la va a ver, hermano. Y usted mismo está declarando, no ve la salida, no la va a ver, el Señor no le va a ver, porque usted lo está declarando. La habilidad del diablo está sujeta a lo que nosotros decimos, oímos y escuchamos. El diablo no puede hacer nada si nosotros no lo declaramos. El diablo no puede hacer nada si nosotros no vemos lo que él quiere que nosotros veamos. Entonces el diablo lo que va a tratar de hacer es que declaremos, que veamos y oigamos lo que él quiere que nosotros digamos, oigamos y veamos. Y para eso él va a afectar todo nuestro contorno, para hacernos decir lo que él quiere que nosotros digamos. Solo voy a poner un par de ejemplos. Job, que es todo lo que el diablo quería que Job dijera. Una sola palabra. ¿Y qué hizo para que esa palabra únicamente Job pudiera decir esa palabra? ¿Qué es lo que hizo Job? ¿Qué hizo lo que hizo el diablo en la vida de Job? Primero, le quitó todas sus riquezas, le quitó a sus hijos, y como vio que no lo pudo decir, y como Dios no le permitió que le tocara su alma, su vida, vino y le dio una enfermedad. Y una enfermedad difícil. Solo para que dijeran una palabra. Nuestro Señor Jesús, aunque ya había profecías sobre eso, varias, el diablo solo para que dijera una palabra y se negara a ir a la cruz. El diablo hizo tantas cosas contra el Señor Jesús en su pasión, que le arrancó la barba, lo vituperió, lo maltrató, lo latigaron. ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? Yo creo que hasta se queda corta esa película, todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Solo para que dijera ¿qué? Una palabra. Pero de ahí Dios le había sellado la boca, porque sabía que el poder del diablo estaba limitado a lo que Jesús pudiera decir. O sea, el punto, hermanos, es de que lo que nosotros decimos es lo que tenemos. Cuando estemos en medio de los problemas, cuando estemos en medio de las tribulaciones, lo que nosotros tenemos que declarar es la palabra de Dios, por fe, y tenga paciencia en lo que está haciendo. El último punto, para terminar, vamos a, este es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14. Entienda bien este punto, este es el más clave de todos. La palabra de Dios tiene poder de crear. La palabra de Dios es creación. Mire el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra verbo viene del griego, de logos, que significa palabra. O sea, si nosotros dijimos, la palabra fue hecha carne, ¿de dónde viene Jesús, hermanos? De la palabra. Jesús nació de la palabra, él ya existía como Dios, pero como Dios hombre nació de la palabra. O sea, la palabra tiene poder de crear. Vamos a otro más. Primera de Pedro siempre. Voy a sacar de aquí la Biblia que se me salió de... Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 23. Dice, ¿está conmigo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué, hermanos? De la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esto no está hablando del nacimiento físico, está hablando del renacimiento. O sea, el nacimiento espiritual. ¿De dónde nacemos nosotros, hermanos? De la palabra. O sea, la palabra tiene poder de crear. Lo que nosotros decimos, hay poder y hay autoridad.
Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, estamos creando. Un cristiano que habla la palabra de Dios, que está teniendo autoridad porque está diciendo la palabra de Dios, no es él la autoridad, es Dios la autoridad a través de él. Un cristiano que habla la palabra de Dios es un cristiano que se puede mover espiritualmente donde él vaya. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios controla el mundo espiritual. Y cuando estoy hablando del mundo espiritual, estoy hablando de los ángeles y de los demonios, que son controlados a través de la palabra. O sea, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene poder. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. O sea, el punto, hermano, es que entienda que toda la palabra está llena de creación. ¿Sabe por qué? Porque toda la palabra está llena de fe. Y si usted crea la palabra de Dios, es lo único que tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque la profecía más segura es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, hermano, pero la más segura es la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios, establezca la palabra de Dios, pero empiece a pronunciar la palabra de Dios. Cuando esté en medio de los problemas, no empiece a decir maldiciones para su vida, sino que empiece a declarar las promesas de Dios, aunque usted no lo vea, empiece a declarar, porque usted lo está creyendo. Y dice que sin verlo vamos a recibir, porque estamos creyendo en lo que no hemos visto. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Miren, capítulo 8, verso 1 y 2. Ponga atención a estos dos versos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Mira el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? Y de la muerte. Mira, hermanos, esta parte es bien interesante. Hay leyes naturales que nosotros no las podemos evitar. El hecho que no las veamos no significa que no están existiendo esas leyes. Voy a poner un ejemplo, la ley de la gravedad. Ahorita está en operación la ley de la gravedad. El hecho que yo no me esté fijando que la ley de la gravedad está funcionando no significa que la ley de la gravedad ha dejado de existir. Solo haga un intento, suba hacia allá arriba y salte, se da cuenta que va a caer. Está la ley de la gravedad. O empiece a saltar, se da cuenta que va a bajar. O sea, está la ley de la gravedad. La ley de la rotación es la que da vuelta a la Tierra alrededor de su mismo eje. Y la podemos ver a través del día y la noche. El hecho que Dios me vaya a acostar cansado y me levante al día siguiente sin ganas de levantarme no significa que no está en operación la ley de la rotación. Está funcionando, son leyes que están trabajando. Pues también tenemos leyes espirituales de Dios. Y el hecho que estemos en la gracia no significa que estas leyes han dejado de funcionar. Están funcionando. Y mire, aquí hay dos leyes bien claras en la palabra. La primera ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la segunda ley es la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes claras, hermano. Una ley no puede andar con la otra ley. Son dos leyes que se contraponen una con otra. La ley del Espíritu y de la vida apaga, la ley del Espíritu de vida en Cristo apaga a la ley del pecado y de la muerte. Porque así lo dice también la palabra. Nos libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, nosotros estamos apagando la ley del Espíritu, la ley del pecado y de la muerte. Porque nos libra de la muerte, nos libra del pecado. ¿Están entendiendo? ¿Cómo operan estas leyes, hermanos? Es bien sencillo. La ley del Espíritu de vida en Cristo es la ley de bendiciones, de prosperidad, de salud. La ley del pecado y la muerte es todo lo contrario. Es la ley de las maldiciones.
está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque la ley del Espíritu de vida está gobernada por Cristo Jesús. Y la ley del pecado y la muerte está gobernada por el diablo. Y lo dice la palabra, la paga del pecado es muerte. La ley del Espíritu de vida está gobernada por el Espíritu. La ley del pecado y la muerte está gobernada por el diablo. Entonces nosotros necesitamos activar la ley del Espíritu de vida y apagar la ley de la muerte, del pecado y muerte. Pero ¿cómo se hace esto, hermano? Vamos al libro de Proverbios para terminar. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 18. ¿Ya está? Proverbios capítulo 18. Quiero que todos busquen este versículo. ¿Todos lo tienen ya? Amén. Verso 21. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están, ¿en dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Dónde está la muerte y la vida, hermanos? En la lengua. O sea, cuando nosotros estamos declarando la palabra de Dios y caminamos en la palabra de Dios, estamos activando la ley del Espíritu de vida en nosotros. Y la ley y la vida estará en nosotros, las bendiciones estarán en nosotros. Pero cuando nosotros activamos la ley del pecado y muerte, empezamos a hablar maldiciones. Y no dejamos de hablar maldiciones, y nos hablamos hasta hablar cosas negativas. Y nosotros mismos nos estamos yendo de contaminar, porque acuérdense que lo que contamina no es lo que entra, sino que es lo que sale. Para terminar, hermanos, la palabra dice que el sabio, su lengua es remedio, su lengua es medicina. Lo que nosotros declaramos, hermanos, tiene poder. Pero si nosotros declaramos la palabra de Dios, tiene creación de crear algo nuevo, de crear algo diferente, pero creyéndolo, hermanos, y teniendo fe, paciencia de que un día Dios nos va a dar el galardón. Créanlo, hermanos, declárelo para su vida, declare las bendiciones para su vida. No importa la circunstancia que usted esté pasando, no importa lo difícil que usted esté pasando, hermanos. No deje que sus emociones sean las que tomen las decisiones, porque nosotros tomamos decisiones en base a nuestras emociones. No deje que sus emociones sean los que gobiernen su vida, sino que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Y eso es a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros empecemos a meditar la palabra de Dios de día y de noche, y estudiarla y hablarla y hablar la palabra del Señor, nosotros vamos a empezar a afectar nuestras emociones y nuestras decisiones van a ser tomadas en base a la palabra de Dios. Por ende, los resultados que nosotros vamos a tener van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando usted no medite en la palabra de Dios, va a ocurrir todo lo contrario, hermano, porque sus emociones van a controlar su vida y sus decisiones van a ser tomadas en base a sus emociones, que no están siendo controladas por la palabra de Dios. Por ende, las decisiones que usted van a tomar van a ser negativas y los resultados van a ser negativos. ¿Cuánto queremos que nuestra vida cambie? ¿Cuánto queremos que nuestra vida sea diferente? Ahora yo les pregunto, ¿no creen que es importante que establezcamos la palabra de Dios en nuestras vidas? No se trata de estudiar la palabra o venir al culto únicamente los domingos. Se trata de estudiar la palabra todos los días, hermano. Al acostarse, al levantarse, en el trabajo, y estar declarando las promesas de Dios y creer a las promesas de Dios. Aunque la tempestad sea difícil, hermano, crea que el Señor está con usted, porque el Señor dijo: la paz os dejo, la paz os doy, la paz os dejo. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado. El Señor no dijo solamente cuando no estén en tribulaciones van a tener la paz. No, el Señor nos está diciendo que sea la situación que estemos pasando, Él nos ha dado la paz. Creámoslo y digámosle de este momento al diablo: la paz de Dios está en mí, en el nombre de Jesús. La paz de Dios está en mí. Aunque usted no tenga para pagar, hermano, que declare: las deudas han sido canceladas, porque el Señor Jesús pagó todas mis deudas en la cruz del Calvario a través de su sangre. Él ha pagado todas mis deudas y en el nombre de Jesús
Él me va a dar la sabiduría, porque Él me va a dar la promesa que si yo creo, Él me va a abrir ventanas y puertas para que yo pueda pagar todas mis deudas. En el nombre de Jesús. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. La fe sin obras es muerta, y yo creo al Señor y yo voy a obrar porque estoy creyendo que Dios está conmigo, y yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que tengo que hacer para pagar mis deudas, y el Señor me va a sacar adelante. Si su situación es matrimonio, si su situación es familia, hermano, empiece a declarar bendición para su familia y ponga manos en sus hijos, empiece a ungirlos con aceite, porque no es una magia, es de creer en la palabra del Señor y creer que el Señor los va a ungir y los va a guardar a sus hijos y los va a proteger. Cuando usted empiece a creer en la palabra del Señor, se va a dar cuenta que usted va a ser bendecido. Y bendiga lo que tiene, hermano, aunque sea poco y escaso, bendígalo, porque Dios se lo ha dado. Y Dios no da escasamente, hermanos. Vamos a pararnos y vamos a orar.